Esta es una radiografía hecha a un mes de descubierto los rayos X en la mano de la señora Röntgen. Fíjense la calidad, obviamente es muy mala, pero para ese tiempo quizás era buena. Una radiografía hecha más de un siglo después nos muestra claramente la anatomía de la mano, los huesos que la componen, con buen contraste y buena definición. Cuando hacemos una radiografía, debemos considerar tres características que debe tener una radiografía: el contraste, la nitidez o definición y el ruido. El contraste se refiere a la facilidad con que podemos distinguir eh, dos densidades próximas entre sí. Por ejemplo, aquí las costillas resaltan fácilmente de las estructuras vasculares o del tejido pulmonar, en este caso el material de osteosíntesis aquí en la clavícula se ve claramente. Es una radiografía que representa gran contraste. La segunda radiografía tiene muy poco contraste porque es una radiografía que a propósito se redujo el contraste, permitiendo ver pulmón, tejido pulmonar, a través de las costillas. Por lo tanto, en esta radiografía el propósito fue borrar las costillas para lograr ver pulmón a través de ella. Es una radiografía con bajo contraste. Este ejemplo nos permite entender la definición, la nitidez o la resolución espacial. En esta radiografía de cráneo lateral distinguimos los dientes en el maxilar superior y maxilar inferior. Si hacemos una ampliación, podemos distinguirlos un poco mejor. Sin embargo, el detalle es bastante pobre. Eh, las piezas implantadas en el maxilar no muestran con claridad los límites. En esta otra radiografía, realizada con una película especial para radiografía dental, una película de acción directa a los rayos X, vemos que el detalle aumentó claramente. Por lo tanto, esta es una radiografía con buena definición, pero la primera, para el propósito de ver los dientes, es una radiografía con mala definición. En nuestro tercer ejemplo, vamos a ver el efecto del ruido en la radiografía. Cuando decimos que una radiografía tiene ruido es porque no nos permite ver claramente el objeto estudiado. Esta radiografía fue hecha con muy poca radiación y por lo tanto es imposible distinguir la estructura del hueso. La segunda radiografía fue realizada con la cantidad de contraste de fotones adecuada y por lo tanto permite ver claramente la trama ósea y la forma del hueso. Los dientes se distinguen bastante bien, incluso aquí en la radiografía. A través del hueso podemos ver vértebras cervicales, podemos ver tejidos blandos. Es una radiografía que tiene un buen nivel de ruido. Los rayos X que se producen en el tubo de rayos nacen de su fuente, eh, como lo haría un haz de luz. Se dirigen desde esta fuente en todas direcciones en línea recta. Sin embargo, nosotros utilizamos solamente una parte de este haz, la parte que sale por esta ventanita. El resto es absorbido por la carcasa del tubo que nos protege de radiación innecesaria de recibir tanto por el paciente como nosotros. Bueno, este haz de rayos útil tiene en el centro un rayo que llamamos rayo central. La absorción de los rayos X en el cuerpo
o en el objeto que estemos estudiando, depende de la longitud de onda de este, de la composición del objeto, o sea, el número atómico, y del espesor y densidad del objeto. El haz de rayos que emerge del tubo tiene diferentes energías, diferentes longitudes de onda. Kilovoltajes bajos producen longitudes de onda mayores que son fácilmente absorbidos y por lo tanto a estos los llamamos rayos X blando. Kilovoltajes altos por su parte producen longitudes de onda menores que a su vez producen una mayor penetración y esto es lo que llamamos rayos X duros. El número atómico tiene gran importancia en la absorción de los rayos X. Aquí vemos tres ejemplos de una estructura de igual espesor y superficie, pero que en el primer caso es de aluminio, en el segundo de cobre, en el tercero de plomo. El aluminio deja pasar bastante radiación, el cobre deja pasar menos radiación y el plomo ninguna radiación, razón por la cual se utiliza en blindajes para protección. El cuerpo humano también representa diferentes espesores, diferentes densidades, diferentes características de los tejidos. Y de esta manera tenemos que la grasa es fácilmente penetrada, el músculo menos que la grasa por poseer mayor cantidad de agua y el hueso por el calcio que lo compone detiene con mayor facilidad la radiación. Un espesor menor deja pasar más radiación que un espesor mayor, ¿no es cierto? En el caso del agua y el hielo, siendo ambos agua, el segundo tiene menos densidad, por lo cual deja pasar con mayor facilidad los rayos X. Veamos cómo es absorbido el haz de rayos cuando hacemos una radiografía de una pierna. Esta es la sección transversal de la pierna que estamos radiografiando aquí arriba. Y los rayos que pasan sin tocar la estructura, solamente inciden en el aire, producen una gran densidad en este receptor. Los rayos que chocan con la piel son ligeramente absorbidos, producen menos densidad óptica. Los rayos que son absorbidos por el hueso producen menor densidad óptica en el receptor. De igual manera, los músculos, los vasos sanguíneos producen diferentes grados de absorción que nos permiten graficar la diferencia de intensidades producto de esta estructura. Es el contraste del sujeto. El mismo ejemplo anterior, pero lo vamos a estudiar con diferentes parámetros cuando escogemos la radiación. El primer ejemplo está obtenido con intensidades de rayos producidas a 50 kilovoltios. ¿Ya? Y tenemos este gráfico de densidades. Cuando generamos las densidades para esta radiografía a 80 kilos sin cambiar el miliamperaje, veremos que estas diferencias se acortan. Disminuyó el contraste. Cuando la radiografía la volvemos a hacer, pero esta vez reducimos el miliamperaje y mantenemos los 80 kilovolts, este gráfico no cambia en nada. No cambió el contraste. Las intensidades relativas se mantienen en la misma proporción. Sin embargo, la densidad total en el receptor disminuyó. Luego, el contraste puede ser modificado por el kilovoltaje, no así por la intensidad, que solamente altera la brillantez de la imagen. Una cuña de aluminio radiografiada con diferentes kilovoltajes. Cuando lo hacemos la radiografía con kilovoltajes bajos, obtenemos contrastes muy fuertes
entre la baja densidad y la alta densidad, blancos y negros. A medida que vamos subiendo el kilovoltaje, vamos viendo más peldaños de esta cuña, y cuando llegamos a los 100 kilovolts podemos descubrir que esta cuña contenía todos estos escalones. Luego, el primer ejemplo constituye lo que se llama una escala de contraste corta, y el último es una escala de contraste larga. El contraste adecuado cuando hacemos una radiografía va a depender del propósito que queramos en ese estudio. La misma cuña la hemos radiografiado con 5 MAS y con 10 MAS. La primera radiografía nos muestra todas estas diferencias, toda esta gama de grises. La segunda nos muestra exactamente la misma gama de grises, con la diferencia que la segunda tiene mayor densidad. El MAS no altera el contraste, solamente la intensidad de la señal. La distancia tiene un efecto similar al miliamperaje. En este ejemplo, a 1 metro tenemos esta distribución de los rayos X. A 2 metros tenemos esta otra distribución. La misma radiación se distribuye en un área 4 veces mayor, por lo tanto, cada zona de esta área mayor tiene menos radiación que esta. La radiación está distribuida en un área mayor. Bueno, esto es lo que llamamos ley del cuadrado de la distancia, que dice que cuando nosotros aumentamos n veces la distancia, reducimos la intensidad n cuadrado veces. Una radiografía de columna dorsal realizada con diferentes valores de kilovoltaje y MAS. Todas tienen la misma cantidad de energía fotónica. Todas tienen la misma cantidad de rayos X, solo que de características distintas a estos rayos. La primera fue realizada con rayos de baja penetración con 55 kilovoltios. La segunda, aumentamos un poco la penetración a 70 kilovoltios y la última a 85 kilovoltios. Bueno, en esta primera radiografía podemos observar que los contrastes pertenecen a una escala corta de contrastes, negro, blanco. La segunda tiene un contraste equilibrado, pues nos permite ver desde la primera hasta la última vértebra dorsal. Y la tercera tiene una escala de contraste demasiado larga, lo que hace que la radiografía sea más bien insípida, una radiografía gris, una radiografía fome. El contraste radiográfico lo podemos separar como contraste del sujeto y contraste dependiente de la película. El contraste radiográfico del sujeto a su vez depende de la naturaleza de este, el espesor, la densidad, el número atómico, de la calidad de la radiación utilizada, el kilovoltaje o la filtración realizada en la ventana del tubo, y de la intensidad y distribución de la radiación dispersa que se produce cuando los rayos X interactúan con el sujeto. Por otra parte, está el contraste de la película, que depende de la densidad radiográfica obtenida en el procesamiento, del tipo de película que utilicemos, el tiempo y temperatura de este procesamiento y el velo que tiene la radiografía producto del almacenamiento previo. El efecto anódico es algo que también deben conocer, pero que en la actualidad tiene poca importancia cuando realizamos una radiografía, pues la radiografía digital con sus capacidades y sus filtros matemáticos es capaz de eliminar este efecto indeseable en la radiografía convencional. Los rayos que salen desde el foco del tubo y constituyen el haz
tienen diferentes intensidades según estén más cerca del cátodo o del ánodo. Hacia el cátodo el haz aumenta ligeramente su intensidad, pero hacia el ánodo la disminuye grandemente, producto de la absorción que efectúa este talón del ánodo, ¿ya? Este talón del ánodo es capaz de absorber radiación en cantidad significativa, radiación que no va a llegar a esta área del haz. Es el llamado efecto anódico o efecto talón. En este caso tenemos una radiografía de columna dorsal realizada la primera con el efecto anódico manifiesto y la segunda sin efecto anódico. La primera, obviamente, faltó radiación en las vértebras distales porque seguramente a este lado del cuerpo estaba el ánodo del tubo y el cátodo estaba dirigido hacia las vértebras primeras, hacia las vértebras cervicales. En este otro caso, en que el paciente fue posicionado al contrario en la camilla, con la cabeza dirigida hacia el ánodo y los pies dirigidos hacia el cátodo, podemos aprovechar este efecto que nos permite llevar menos radiación hacia las vértebras que menos necesitan radiación y más radiación hacia las vértebras que tienen mayor tamaño, mayor espesor, mayor densidad. Aquí utilizamos favorablemente el efecto anódico. En este otro ejemplo tenemos una radiografía sobreexpuesta, una radiografía subexpuesta y una radiografía perfectamente expuesta. Llegar a esto no es fácil. Se necesita conocer cómo se comportan los rayos X. Sin embargo, hoy en día, lo van a ver más adelante, las radiografías digitales compensan grandemente estos efectos indeseables, lo que no significa que debamos exponer la radiografía de cualquier forma. Necesitamos exponerla responsablemente con la cantidad justa de exposición. Esta es una radiografía realizada con 50 kilovoltios y 2,5 ms. Es una radiografía que está subexpuesta. Esta radiografía correctamente expuesta fue realizada con los mismos kilovoltios porque no queríamos cambiar el contraste, solamente queríamos cambiar la intensidad, la densidad óptica de esta radiografía y la realizamos con el doble de MAS. En radiología, cuando una radiografía está expuesta de mala forma, subexpuesta o sobreexpuesta, los cambios que tenemos que hacer deben ser significativos para que tengan algún efecto en la imagen. O doblamos los MAS o los dividimos a la mitad. Cambios menores no tienen ningún efecto sobre la radiografía. Personas con experiencia aún pueden cometer errores durante la exposición radiográfica. Errores que pueden ser cometidos porque no consideraron bien las características del paciente, midieron mal la distancia, no colimaron adecuadamente el haz de rayos, etc. El exposímetro automático facilita la exposición correcta. El exposímetro automático dispone de cámaras de ionización en diferentes posiciones que nos permiten que la radiación que llega a esta zona sea la justa y necesaria para hacer una buena radiografía. El exposímetro automático no es otra cosa que una cámara de ionización dispuesta detrás de la parrilla Bucky que recibe los fotones que atravesaron al paciente, ¿no es cierto?, y que inciden en estas cámaras de ionización produciendo
una carga eléctrica. Una carga eléctrica que carga un condensador en la medida que fue previamente seteado. Cuando alcanza esta carga, la exposición se detiene y la radiografía resulta en una exposición adecuada. Otros factores que nos pueden afectar la calidad de la radiografía son el punto focal, la distancia que existe desde el foco al receptor, la distancia desde el objeto al receptor, la disposición perpendicular del rayo central, que el plano de interés sea paralelo a la película, la mínima radiación dispersa, una correcta combinación pantalla-película y los chasis en buen estado. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, el punto focal no es tal, sino que es un área focal. Y esta área focal produce cierto grado de borrosidad en el objeto. Cuando nosotros disminuimos el tamaño de esta área o del foco, esta borrosidad o penumbra también se reduce. La distancia que va del foco al receptor también tiene una influencia. Cuando existe una distancia pequeña entre el foco y el receptor, tenemos esta magnificación. Cuando aumentamos esta distancia a casi el doble, esta magnificación, esta borrosidad es menor. En este otro caso, vamos a alterar la distancia del objeto al receptor. A medida que alejamos el objeto del receptor, aumenta la borrosidad. A medida crece la imagen, pero a costa de una menor definición. Cuando disminuimos esta distancia objeto-receptor, la imagen se presenta con un tamaño más real y con una mayor definición o una menor borrosidad. Los objetos, cuando se presentan no paralelos hacia el receptor, pueden sufrir distorsión. En este caso, este objeto redondo, una moneda, se ve distorsionada en el receptor de imagen. Lo mismo sucede cuando radiografiamos una estructura ósea, como en esta radiografía en que el dedo es perpendicular a la radiación que le llega, se pueden abrir claramente los espacios en la radiografía, pero acá los espacios articulares se presentan de manera oblicua, por lo tanto no van a aparecer abiertos en la radiografía. Además que la radiografía va a aparecer con escorzamiento, con acortamiento. Igual situación, hacemos una radiografía correcta del cuello femoral y una radiografía incorrecta con un cuello femoral distorsionado. Como el cuello femoral no es paralelo al plano de registro cuando el paciente está tendido en decúbito dorsal sobre la mesa, debemos realizar una rotación interna de más o menos 15 grados de la extremidad inferior, con lo que conseguimos dejar paralelo el cuello femoral al plano de registro, y de esa manera lo radiografiamos con la calidad correspondiente. En este otro caso no se hizo esa rotación interna de la extremidad y el cuello femoral aparece acortado. En este caso, a pesar de que la fuente está dirigida a este objeto redondo de manera oblicua, hay una magnificación verdadera sin distorsión, porque el objeto está paralelo
plano de registro. En este otro ejemplo, esta es una radiografía realizada con un chasis defectuoso en el cual la pantalla reforzadora no hace contacto perfecto con la película. En este otro, la película está perfectamente aprisionada entre las láminas de la pantalla reforzadora, por lo tanto podemos distinguir claramente su estructura. La atenuación de la radiación en el cuerpo humano depende tanto como de la absorción como de la dispersión. Los rayos X en el cuerpo humano son absorbidos por efecto fotoeléctrico y dispersados por efecto Compton. Una radiografía se realiza por los rayos que llegan a ella que no han sido absorbidos y por aquellos rayos que han sido dispersados por el objeto. Bueno, la absorción y la dispersión disminuyen a medida que nosotros aumentamos el kilovoltaje. Piensen en rayos X más penetrantes, tienen menos posibilidades de interactuar con los electrones de los átomos que componen el objeto a radiografiar. Pero el efecto fotoeléctrico disminuye grandemente con el aumento del kilovoltaje en comparación con el efecto Compton. Por eso aquí pareciera que el efecto Compton va aumentando. No, esto es aumento relativo con respecto al efecto fotoeléctrico. De igual manera, el efecto Compton aumenta grandemente a medida que la radiación se dispersa en un área mayor, razón por la cual debemos realizar siempre las radiografías con los detectores de menor tamaño posible. La colimación es más o menos lo que vimos en el ejemplo anterior. Un haz perfectamente colimado disminuye grandemente la radiación dispersa, además de disminuir la dosis al paciente, y mejora, por tanto, la resolución de contraste. Esta es una radiografía realizada con mucha radiación dispersa. La radiación dispersa llega en tal cantidad al receptor que borra completamente las estructuras óseas y tejidos blandos de aquí, de la columna vertebral y los tejidos que van detrás de ella. En esta otra radiografía, sin radiación dispersa, con el haz perfectamente colimado, prácticamente la radiografía está hecha con rayos directos. Los rayos dispersos son muy pocos, a pesar de que existen. Aquí podemos ver todavía rayos dispersos, ¿ya? Por lo tanto, la colimación tiene gran efecto sobre el contraste de la radiografía. Esta misma radiografía realizada al mismo paciente nos permite ver las vértebras lumbares, parte de los intestinos y nada más. La segunda radiografía nos permite ver claramente los cuerpos vertebrales, los pedículos, las apófisis espinosas, ver las costillas, osteofitos, incluso la arteria aorta calcificada. En este otro ejemplo, una radiografía de cráneo bien posicionada, bien expuesta para ver el cráneo en su conjunto. Sin embargo, si nosotros quisiéramos destacar, por ejemplo, los senos frontales, los senos esmoidales, miren cómo mejora el contraste cuando reducimos el tamaño del haz. Los conos y los diafragmas reducen la radiación dispersa, pues coliman el haz, ¿no es cierto?, mejorando grandemente la resolución de contraste. Fíjense en cómo se visualizan las estructuras acá. Fácilmente. El contraste es bastante grande, ¿no es cierto? Podemos distinguir con facilidad
las alas mayores del efenoides, la hendidura efenoidal, mucho mejor en el segundo ejemplo. La compresión también tiene efectos sobre disminuir la radiación dispersa, además de disminuir la dosis al paciente, pues al reducir el espesor atravesado necesitamos usar menos radiación. Usando menos radiación tenemos menos posibilidad de efecto Compton, disminuimos la radiación dispersa y aumenta por tanto la resolución de. La parrilla Bucchi es importante en la reducción de la radiación dispersa que llega al receptor. Láminas de plomo detienen los rayos dispersos oblicuos, sin embargo dejan pasar los rayos directos. Las rejillas generalmente son focalizadas, como el haz es un haz que diverge a medida que se aleja del tubo. Las laminillas de la parrilla Bucchi están dispuestas también de manera paralela a estos haces de rayos. Cuando la rejilla está bien dispuesta, la radiación pasa completamente. Los rayos útiles, los rayos dispersos son absorbidos. En el segundo ejemplo, en que la parrilla está fuera de foco, el rayo central no se dirige al centro de la parrilla, se produce un recorte de toda la radiación en la radiografía, sobre toda la superficie de la radiografía. Cuando la rejilla está fuera del plano, o sea, se presenta oblicua al haz de rayos, la radiografía en general disminuye su intensidad, disminuye su brillo, su densidad óptica. Esto es casi imposible que pase, pero en ocasiones de tanto uso y tantas mantenciones, los equipos pueden ir presentando una parrilla incorrecta a la de rayo. Cuando una rejilla focalizada no se posiciona a la distancia que sugiere el fabricante, también se produce un recorte de la radiación, pero esta es principalmente hacia los bordes de la radiografía. De igual manera, se produce un recorte hacia los bordes cuando esta parrilla se coloca al revés. Esto tiene importancia sobre todo cuando hacemos radiografías portátiles. No siempre hacemos la radiografía sobre la mesa del paciente, sino que muchas veces debemos hacer la radiografía con el paciente sentado en la cama o sentado en la silla de ruedas, y en este caso debemos saber cómo posicionar la parrilla Bucchi. Las radiografías de las extremidades, como por ejemplo esta mano, generalmente son muy nítidas porque el espesor de las extremidades es menor y por lo tanto al utilizar menos radiación tenemos menos dispersión. Siempre existirá dispersión, pero el grado es mínimo, razón por la cual en estos casos no usamos parrilla Bucchi para disminuir la radiación dispersa, sino que la hacemos sin parrilla, con el detector en contacto con la extremidad estudiada. Hablamos de que la radiografía también se deteriora, ¿no es cierto?, cuando existe mucho ruido. Bueno, el ruido en general se controla con la radiación dispersa y con la cantidad justa de radiación. Como la radiación emerge con diferentes longitudes de onda desde el foco y se dirigen al receptor y actúan con este de manera aleatoria, no todas las áreas de un receptor reciben la misma cantidad de radiación que quisiéramos. Por lo tanto, esto es lo que llamamos
moteado cuántico. Se hace patente cuando se utiliza poca radiación. Se hace patente cuando utilizamos receptores muy rápidos que requieren de poca radiación. Para que les quede claro, piensen en un día de invierno, cuando recién comienza a llover, el pavimento se encuentra mojado en algunas áreas solamente. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, aumenta la lluvia, toda la calle se moja. Bueno, este es el comienzo de la lluvia. Esto es cuando la lluvia mojó completamente el detector. Repasemos. El detalle de una radiografía que vemos depende del contraste radiográfico, de la nitidez y del ruido, dijimos, ¿no es cierto? Del contraste radiográfico principalmente del sujeto y de la película. De la nitidez, que depende del tamaño del foco, de la distancia del foco a la película, depende del material que utilicemos. También está el ruido, que depende de la cantidad adecuada de radiación que vayamos a utilizar y del control de la radiación dispersa. Los principales factores que afectan la calidad radiográfica los podemos ordenar en aquellos que dependen de la película, los geométricos y los del sujeto. Los que dependen de la película se refiere a la curva característica. No tenemos mayor injerencia sobre esto, pero sí podemos tener injerencia en lo que es el procesado, la temperatura y el tiempo. Los factores geométricos también están a nuestro alcance de manejarlos, ¿no es cierto? Y los factores del sujeto es difícil que los podamos controlar, salvo el grosor y el movimiento que debemos impedirlo. Para entender las terminologías utilizadas en radiografías, veamos los planos en los que se divide el cuerpo humano. El cuerpo humano se divide en 3 planos anatómicos principales. El plano sagital o sagital medio, que divide el cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo. El plano coronal, que lo divide en un área posterior y un área anterior. Y el plano transverso, que lo divide en una mitad superior y en una mitad inferior. De igual manera, acá tenemos el plano basal o plano antropológico, que divide el cráneo en una base y en una bóveda. En este sujeto de frente distinguimos el plano medio sagital y a ambos lados de él los diferentes planos sagitales. Todo lo que se aleja del plano sagital medio es lateral. Todo lo que se acerca a él es medial. Todo lo que se acerca al nacimiento de una extremidad es proximal y todo lo que se aleja de ella es distal. Aquí, viendo el plano coronal, podemos distinguir una superficie dorsal hacia atrás y hacia adelante una superficie ventral. De igual manera podemos distinguir una superficie plantar y una superficie dorsal en el pie, y en la mano una superficie dorsal y una superficie palmar, o posterior y anterior. Cuando hacemos una radiografía, tenemos que saber claramente cómo estamos denominando, cómo vamos a realizar esta radiografía. En este caso hacemos una radiografía antero-posterior porque los rayos entran desde delante y salen por atrás, o ventro-dorsal. En este otro caso es una radiografía postero-anterior porque los rayos entraron por atrás, salieron por delante, dorso-ventral. Esta es una radiografía
oblicua, póstero-anterior, caudo craneal, porque va de la cola hacia la cabeza. Y esta es una radiografía póstero-anterior o cráneo caudal, desde el cráneo hacia los pies. Una radiografía axial va dirigida hacia el eje del cuerpo, una radiografía axial de hombro, una radiografía axial del calcáneo, una radiografía lateral o lateromedial, porque el rayo entra por lateral y sale por medial. En este caso, una radiografía de tórax póstero-anterior y acá una radiografía antero-posterior. Esta también se le denomina radiografía anterior y esta es una radiografía posterior. Cuando solamente le pidan una radiografía anterior, se refiere a que la parte ventral apoya sobre el receptor. Esta es una radiografía antero-posterior en decúbito lateral izquierdo. Y esta es una radiografía póstero-anterior en decúbito lateral derecho. Esta es una radiografía oblicua medial del pie o dorso plantar oblicua. Y esta es una radiografía dorso-palmar oblicua de la mano. Esta es una radiografía lateral de tobillo, o podríamos decir de igual forma medio lateral, una radiografía lateromedial de la muñeca, o radiografía lateral también de la muñeca, se dice más fácilmente. Esta es una radiografía lateral derecha, en bipedestación. Esta es una radiografía lateral derecha en decúbito. Esta es una radiografía antero-posterior oblicua o también radiografía oblicua antero-posterior o también radiografía oblicua posterior izquierda. Esta es una radiografía oblicua postero-anterior derecha o radiografía oblicua anterior derecha. Esta es una radiografía oblicua izquierda en decúbito dorsal y esta es una radiografía oblicua derecha o anterior en decúbito ventral. Esta es una radiografía que muestra las costillas después de un traumatismo torácico. Aparentemente, aquí todo está correcto. Vemos la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima, la duodécima costilla. Y no se observa nada que llame la atención. El mismo paciente se realiza en una segunda consulta un TAC de tórax. Un TAC de tórax que muestra fracturas costales en 3 costillas. El mismo TAC de tórax, un corte transversal que muestra la costilla fracturada y muestra aquí este neumotórax. ¿Ya? Hay aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. Este neumotórax no fue visto en la primera radiografía. Probablemente estaba, pero el examen fue un examen incorrecto. Incorrecto por 2 razones. Porque se tomó solo una proyección en la radiografía de tórax, de costilla. Generalmente se requieren 2 proyecciones a lo menos. Pero además de ello, se tomó radiografía de costillas y no de tórax pulmonar. La radiografía indicada era la radiografía de pulmón. Pero como el médico no pidió la radiografía de pulmón, el tecnólogo le hizo la radiografía de costilla. Pero esta radiografía de costilla fue insuficiente. Esta es una radiografía
de un pequeño con el pijama puesto. Y el pijama muestra aquí al ratón Mickey en un globito pareciera. Bueno, muchos tejidos, sobre todo aquellos tejidos que presentan imágenes muy luminosas, unas imágenes gomadas, luminosas, presentan absorción a los rayos X y por lo tanto nos van a producir un deterioro en la radiografía. Entonces, la radiografía debe hacerse con el paciente lo más descubierto posible o cubierto con algún tejido que no absorba los rayos X. Para recordar, la sección de interés lo más cerca de la placa, la identificación de los lados, el chasis lo más pequeño, evitar la superposición de estructura, el haz lo más estrecho posible, el área a radiografiar descubierta. Sección de interés lo más cerca posible de la placa. Si vamos a hacer una radiografía de esternón, la haremos en póstero anterior. Si vamos a hacer una radiografía de columna, la haremos en antero posterior. Los lados. Debemos identificar si el lado es derecho o izquierdo claramente. En la radiografía de tórax generalmente no se necesita porque el corazón va puesto al lado izquierdo. El chasis lo más pequeño posible. ¿Para qué? Para reducir la radiación dispersa, ¿no es cierto? Con un haz más estrecho reducimos la radiación dispersa. Evitar la superposición de estructuras. Por ejemplo, cuando se hace una radiografía de pulmón, las escápulas deben desproyectarse por fuera de la caja torácica para que no afecten la visualización del tejido pulmonar. El haz de rayo lo más estrecho, con la misma finalidad de disminuir la radiación dispersa. Y el área a radiografiar descubierta para que sepan exactamente qué están radiografiando y no se vayan a hallar sorpresas luego en la radiografía. Y eso es todo lo que les tengo por esta oportunidad.